Una vez más, bienvenidos a este curso. La palabra crece multiplicando iglesias. Estamos en la lección 2. Es un placer poder estar aquí con ustedes de nuevo. Bienvenidos todos a este curso sobre cómo manejar una iglesia, cómo evangelizar a otros, cómo alimentar los rebaños que tenemos. Ya saludamos a todos los presentes. Puede ser que algunos más se van a conectar a la clase y sería un gusto saludar a ellos también. Mientras tanto, aquí estamos para estudiar la palabra de Dios. En la lección 2 ya hablamos de los 4 principios que vamos a estudiar aquí. Vamos a comenzar, hermanos en Cristo, con una oración. Querido Padre Celestial, es nuestro gran privilegio como sus hijos redimidos compartir las buenas nuevas con toda la creación. Ayúdanos en esta clase a aprender juntos maneras de plantar iglesias que son fieles a las escrituras y a estar animados, Señor, a llegar a tantas personas como sea posible con el evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces, preparándose para la clase, ustedes vieron un video guiado por nuestro hermano pastor Henry Herrera y hablaba él de los principios bíblicos sobre cómo se maneja una iglesia visible en el video, especialmente usando unos pasajes de 1 de Corintios. Entonces, vamos a comenzar con nuestra pregunta de repaso. Y dice, según 1 de Corintios, como lo vimos en el video, ¿cuáles son algunos principios para plantar iglesias? Hay varios de ese libro. ¿Y cuáles son algunos que podrían compartir? Rafael, por favor. Yo pienso que para plantar una iglesia, primero que todo tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo, y el video decía que debemos de plantarnos en lo cristocéntrico, que sea Cristo el centro de nuestra atención y que le pidamos la guía al Espíritu Santo para nosotros cumplir a cabalidad nuestra labor como líderes espirituales en la comunidad que queremos organizar. Lógicamente que no es fácil, pero tampoco es imposible, porque todo lo que debemos hacer, lo debemos hacer por el bien de las almas, exhortar con amor, pero... Perdimos la conexión al fin, Rafael. Que tiene que ver lo cristocéntrico, tener a Cristo como el centro de la iglesia que queremos plantar. Excelente, gracias, Rafael. Y es el punto principal y más importante de que vamos a hablar. Uno lee 1 de Corintios 1 y 2 y ve que es el principio más importante, que una iglesia verdadera es una iglesia cristocéntrica. Como Pablo al llegar en Corintio dice de su mensaje, él dijo, aquí está, más bien al estar entre ustedes, este es el segundo versículo de 1 de Corintios 2, dice, más bien al estar entre ustedes, me propuse no saber ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Entonces vemos que él plantó una iglesia cristocéntrico y después las dos cosas son conectadas. Entonces Rafael también mencionó la guía del Espíritu Santo, y cómo nos guía el Espíritu Santo es a través de su palabra, es la herramienta, la espada del Espíritu, ¿verdad? Y habla en la segunda parte del segundo capítulo de Corintios, habla de la revelación del Espíritu a través de la palabra. Él nos guía en lo que es la verdad a través de su palabra. Él obra en nuestro corazón para que enseñemos lo que está de acuerdo con lo que dice Dios, ¿verdad? Muy bien, gracias, Rafael. Javier, ¿también iba a comentar? Sí, pastor. Es lo mismo que dijo mi compañero.
el mensaje debe ser cristocéntrico. También el mensaje es poderoso porque es la palabra de Dios, no por el mensajero, ¿verdad? Y pues la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Esos 3 puntos, igual lo que comentó mi compañero. Exactamente, muchas gracias, Javier. Y el poder es el mensaje, no el mensajero, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos dijo Javier, y es cierto, ¿verdad? Que aún el poderoso Pablo, el poderoso apóstol, la herramienta del Señor, dice que estuve entre ustedes, ahora estamos en el versículo 3 de 1 de Corintios, estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. ¿Por qué? Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, él dice que la demostración del Espíritu es ¿dónde? En predicar a Cristo y a él crucificado, como mencionó en el versículo 2. Perdón, Andrew, ¿qué versículo es este? Es 1 de Corintios 2, versículos 2 a 5. Bien. Creo que Aura también iba a comentar. ¿Aura? Sí, bueno, iba a comentar, pero creo que ya todos lo dijeron, ¿no? Basándose en lo que decía el pastor Herrera en el video. Bueno, es una iglesia cristocéntrica que predica a Cristo crucificado y que también hay ciertas bases, ¿no? Para la iglesia que no es que se escapen de lo que es Cristo, sino que hay normas y hay líderes. Entonces es una iglesia que después que fue formada en base al Espíritu Santo, cristocéntrica, con una sana doctrina, también tiene que tener ciertas normas de hombre en lo que se refiere a la organización de la iglesia. Se me salió. A la organización de la iglesia. Entonces eso es importante. Me imagino que eso lo vamos a estudiar esta noche y también más adelante. Exactamente ahora. Y si alguna vez los que están plantando aquí, guiando grupos de creyentes, ustedes se desaniman o piensan que es un caos total, lee 1 de Corintios y 2 de Corintios, porque ellos también tenían tantos problemas, ¿verdad? Cuando uno lee, es sorprendente lo que pasaba dentro de esa iglesia, los creyentes. Pero el Señor en Hechos le había dicho directamente a Pablo que se quedaba en Corinto para trabajar más entre ellos, porque él tenía un plan para los creyentes en Corinto. Entonces también hoy en día, tal vez trabajando con personas, si hay mucho rechazo o se caen en pecado los creyentes reunidos, y nos puede desanimar vivir en este mundo pecaminoso y trabajar entre pecadores, ¿verdad? Pero vemos que así es el trabajo de la iglesia visible. Así es el trabajo, y sencillamente cómo va a ser. A veces cuando hablamos de la iglesia militante, ¿han escuchado este término antes? Porque la Biblia habla de la guerra espiritual de la iglesia actual, porque vivimos en un mundo especialmente en Efesios 6, habla de esa guerra espiritual, y que por eso necesitamos la armadura del Señor. Es donde hablan de la armadura del Señor. Y vemos que fue una señal de la iglesia militante, las luchas y batallas de la iglesia en Corinto. Pero nos también anima saber que el Señor decidió a esa iglesia con tantos problemas inspirar tantos capítulos. Entonces, no una, sino 2 cartas muy largas
que escribió Pablo bajo inspiración a los Corintios. Y nos recuerda que Dios ama a nosotros, a su iglesia en este mundo, la iglesia invisible, y no nos va a dejar como huérfanos, ¿verdad? Está aquí con nosotros y Él sabe que los problemas que tenemos y está con nosotros. Entonces, y lo vemos en 1 Corintios, es una carta escrita a personas en un grupo sembrador, ¿verdad? De su tiempo, con todas las batallas, todas las pruebas, todas las dificultades. Pero menciona muchos principios que podemos nosotros también usar. La iglesia visible es cristocéntrica, ¿verdad? Lo menciona muchas veces. Es el tema del primer capítulo de 1 Corintios y parte de del segundo capítulo también, que nuestro enfoque es Cristo. No hablamos de nuestras obras primariamente, hablamos de la obra salvadora de Jesucristo. Es el mensaje, no el mensajero que convierte. Qué consuelo para el mensajero, ¿verdad? Saber que no depende de nosotros. Está en las manos del Señor. Otro que vemos en 1 Corintios, que una iglesia visible llama al pecador al arrepentimiento. Si quiere leer de algo, un escándalo, lee el 1 Corintios capítulo 5, algo que pasaba dentro de su iglesia. Y el trabajo de la iglesia visible es usar la ley como espejo, ¿verdad? No esconder los pecados, sino hablar de los pecados para llamar al pecador a arrepentirse. También, otra cosa es que habla mucho de la libertad cristiana, que Dios nos ha dado cierta libertad. Hay cosas que Dios manda y hay cosas que Dios prohíbe y hay otras cosas que también. Y usamos nuestra sabiduría humana, usamos las escrituras como guía, mostramos amor para nuestro prójimo y especialmente hacemos lo que nos ayuda a alcanzar a la mayor cantidad de personas que sea posible con el Evangelio. Otra cosa que hace la iglesia visible, dentro de la iglesia visible se celebran los sacramentos. En capítulos 10 y 11 habla mucho de la celebración de la Santa Cena. Entonces vemos unos abusos que no trató, ellos ahí no trataron el sacramento de la Santa Cena como un acto sagrado. Entonces vemos las instrucciones muy claras. Muchas veces cuando enseñamos a otros sobre la Santa Cena usamos 1 Corintios 10 y 11 para ayudarnos. Y esos son las 5. Hay otros también. Habla en capítulo 11 de los papeles de los hombres y mujeres que tienen papeles distintos. En capítulo 12 habla de los dones del Espíritu Santo. En capítulo 13 habla del amor que es tan importante. En capítulo 15 habla de la importancia de la resurrección que nos da esperanza como su iglesia. Nuestro Señor resucitado. Tantas cosas, muchos principios. Entonces, no es una tarea, pero si tienen un tiempo o tal vez ya en el año nuevo, no han comenzado todavía su plan de estudio de la palabra de Dios, sería muy bueno usar 1 Corintios como punto de partida en sus estudios. Es algo muy bueno. ¿Preguntas o dudas sobre los principios que tenemos en la pantalla o sobre 1 Corintios? O otros comentarios que quisieran compartir? A mí me gustaría hablar sobre el capítulo 15, Pastor Andrew. Diz que a ressurreição de Cristo é a base da esperança que temos. ¿Por qué no há certeza y sí la esperanza? Bueno, y
cuando la Biblia habla de la palabra esperanza, muchas veces dice que es una como esperanza segura. Un ejemplo del uso de la palabra esperanza en las escrituras, creo, déjame buscarlo. Es Hebreos 11, versículo 1. Sí. Hebreos 11, versículo 1 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera y es estar convencido de lo que no se ve. Entonces la fe es como, a veces usamos la palabra esperanza, no como una esperanza segura o algo que no sabemos. Es la fe, es estar seguro de lo que se espera. Entonces, es esperanza porque no es actual, es algo del futuro, pero es una esperanza segura. Ok. ¿Está bien así, Marley? Porque, sí, es porque hay algunas traducciones que esperanza se dice la certeza. Sí, y es la cuestión de la traducción. Cuando la Biblia utiliza esa palabra esperanza, está hablando de una certeza futura, Okay. ¿verdad? Sí, es que entonces la fe que estaremos en Cristo es más que una esperanza, es la certeza, ¿no? Sí, exactamente. Okay. Sí, exactamente. Y cuando encontramos esta palabra esperanza en un contexto bíblico, pensamos que no utiliza la palabra certeza porque está hablando del futuro, pero todavía es cierto. La Biblia enfatiza que es algo cierto. Gracias. Sí, ok. Bien. Ok. Pero buen punto, porque este capítulo de 1 de Corintios 15 es una muy buena idea tener unos capítulos en mente. Por ejemplo, cuando alguien tiene algo difícil en la vida, siempre utilizo yo Romanos 8, porque da tanta esperanza a la persona. O cuando hay alguien que tiene preguntas, por ejemplo, de la salvación por gracia, usamos Efesios 2, que es otro capítulo muy bueno, para hablar de la resurrección. Es algo muy bueno tener en mente 1 de Corintios 15, porque habla de la certeza de la resurrección de Cristo y nuestra certeza también de la resurrección. Gracias, Marley. Rafael también tiene la palabra. Rafael. Tengo una inquietud porque yo tengo un equipo en el cual nos estamos preparando para mediados del otro mes de febrero iniciar con el grupo Sembrador. Hemos venido trabajando en el equipo, nos hemos venido preparando. Ahorita estamos estudiando la carta a los romanos y no, a mí me preocupa sobre todo el tema del diezmo. Me preocupa mucho el tema del diezmo en las iglesias porque algunos líderes utilizan por lo menos ley y alejan a los creyentes de la iglesia visible que se quiere formar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque vemos que en el capítulo 16 de Primera de Corintios, Pablo nos dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Entonces pienso que es mejor hablar en la iglesia visible, en el grupo donde se va a trabajar y se va a plantar la iglesia. Es mejor hablar de ofrendas voluntarias porque encontramos un pasaje bíblico que dice que Dios bendice al dador alegre. Entonces nosotros estamos trabajando ese concepto en el grupo que nos estamos preparando para en un futuro hablarle a los hermanos de ofrenda, porque lógicamente que van a haber algunas necesidades en los lugares donde nos vamos a congregar, de pronto conseguir sillas,
Biblias, de pronto fotocopias, y van a haber algunas necesidades. Entonces, eso lo estamos pensando, lo estamos analizando, pero desde el punto de vista de los cristocéntricos. Era eso, amado pastor. Exactamente, muy buen punto, Rafael, muchas gracias. Y otra vez tenemos los principios bíblicos para el grupo en primera y segunda de Corintios. Entonces, en primera Corintios, en capítulo 16, como mencionó Rafael, te habla de las ofrendas como frecuentes y que están de acuerdo con los ingresos de una persona. Y también otra vez ahora en segunda de Corintios tiene el pasaje que también mencionó él, que no debe ser de obligación ni con tristeza, como dice, pero uno debe dar según lo que se haya propuesto en su corazón. Entonces no es una ley, es algo del corazón, como de alegría por lo que hemos recibido en Cristo. Eso es lo que dice al fin, ¿verdad? Dios ama a quien da con alegría. Entonces no es obligación, es alegría a apoyar el mensaje, la predicación del mensaje en una iglesia visible. Otra cosa que mencionar, si quieren más recursos sobre la mayordomía, dentro de los mensajes de la palabra del grupo Sembrador, hay un cursillo para el uso en el grupo sobre la cuestión de la mayordomía, sobre la cuestión del uso de los talentos y tesoros que tenemos. Entonces, les voy a mostrar más adelante aquí en el curso, en la clase de hoy, dónde está parte de los mensajes de la palabra y puede ser útil para usted, Rafael, o para otras personas que están enseñando este principio bíblico que es tan importante, pero sobre lo cual hay mucha confusión. Muchas gracias, Rafael. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? ¿Otras cosas que compartir? Bien, seguimos adelante entonces. Y la pregunta del día de hoy, ¿qué buscamos que haga esa iglesia, la iglesia visible que tenemos? Y vamos a hablar de dos cosas dentro de la clase. Vamos a hablar de los recursos del grupo Sembrador y de dónde vienen y cómo se usa. Y también vamos a hablar de 4 exhortaciones principales para el que quiere multiplicar iglesias. Voy a comenzar con esto. Creo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Conocen los recursos del grupo Sembrador. Quisiera hacer un pequeño repaso. Entonces, déjame cambiar. Ok. Entonces, deben poder ver lo que está en mi pantalla. Aquí tienen lo del grupo Sembrador, ¿verdad? Ustedes lo han visto. Entonces, dice que el paso 1 es hacer los 4 conceptos. Ustedes ya conocen lo de los 4 conceptos, ¿verdad? Llegaron hasta este punto por haber compartido el estudio de los 4 conceptos con personas al final de Discipulado 1 con el proyecto final. Después, invitamos a personas a seguir adelante con los estudios con Aprenden de mí. Creo que ustedes ya conocen ese recurso también. Es un estudio para uso presencial sobre los fundamentos bíblicos que quisiéramos compartir. Dentro de ese curso hay muchos videos que también se usan en los cursos de la aplicación, de la app del teléfono que han visto. Y después uno puede usar el culto de estudio. El culto de estudio tiene canciones sugeridas y otras cosas, y también tiene mensajes de la palabra. Dentro de esos mensajes de la palabra, dice aquí, uno puede seguir así. Y casi al principio viene esta pregunta de la mayordomía o el uso de la ofrenda y el talento. Porque, como Rafael nos mencionó, hay mucha confusión sobre el tema, ¿verdad? Entonces aquí tienen algo de la mayordomía. Es un estudio, tiene guía de maestro y hoja de estudiante para el uso. Solamente son 2 videos y 2 lecciones, pero es algo que puede ser útil para ustedes.
También tenemos un pequeño mapa. Nuestro hermano Matt Bemer, profesor Matt, creo que algunos de ustedes ya conocen a él. Él es el que está desarrollando este mapa para ayudar a los que quieren usar el grupo sembrador. Identificar personas, enseñar los 4 conceptos y aprenden de mí, cómo guiar el grupo. Es un mapa. Les voy a compartir este mapa en el grupo también. Es algo que creo que ustedes ya conocen, pero puede ayudar en el entendimiento. Entonces, el concepto, entonces, ¿y por qué proveemos estos recursos? Son para el uso de ustedes, ¿verdad? Para ayudar en la enseñanza de cosas en el grupo, como la cuestión de la ofrenda, como nos mencionó Rafael, como tiene los estudios de la palabra para que cubrimos las enseñanzas más importantes, para hablar con personas como por qué existimos como una iglesia y qué es el contenido. Y allí proveemos recursos cristocéntricos para su uso. Sobre este grupo sembrador, ¿tienen preguntas o dudas o comentarios de los que lo han usado? Sé que ustedes han usado partes del grupo sembrador. Entonces, segundo, ahí, por ejemplo, trabajamos los 4 conceitos, aprendam de mí, y ahorita el culto servicio, ¿no? El culto estudio, sí. El culto estudio, perdón. Dentro de ese culto estudio, podemos invitar personas que no pasaron por esos procesos anteriores. Sí, y sí, por supuesto. Entonces, lo que iríamos, y se puede ver aquí en este lado, ¿puede ver esta parte? Donde dice 9 personas quieren unirse al grupo sembrador. Entonces, lo que hacemos sería, invitamos a ellos a asistir. Al principio de venir, cuando se celebra la Santa Cena dentro del grupo, no recibirían hasta que han estudiado aparte los 4 conceptos y aprenden de mí. Y pueden estudiar esas cosas con el líder del grupo, o también eso es la importancia de capacitar a otros a también participar, para que otras personas también que puedan ayudar a los nuevos ingresos a estudiar esas cosas, para que ellos también puedan ser miembros como ya en acuerdo doctrinal y 100% unidos con el grupo recibiendo la Santa Cena. Sí, entonces es bien importante dejar aquí dentro de los cultos servicio, culto estudio, perdón, que no van a recibir la cena, ¿no? Sí, Que todo, hasta que, porque, y es otro principio bíblico que vemos en 1 de Corintios, Marley. Es exactamente, exactamente como dijiste. No, sí, es porque vivencio eso, usted sabe, con las señoras que trabajo, que estamos. Entonces, ellas participan del culto estudio, pero muchas no reciben la cena todavía. Primero, porque no hicieron, bueno, hasta hicieron los 4 conceptos y aprendo de mí, pero no, todavía no están de acuerdo con la doctrina, Entonces, en cuanto no están de acuerdo, yo no abro y tienes que venir de ellas, ¿no? Para que ellas puedan estar participando, ¿no? Sí. Yo sé que algunas de ellas hagan dentro de su propia familia. Y así, está bien, Marley, porque a veces el Espíritu Santo toma su tiempo con personas. Exacto. Entonces, seguimos invitando a ellos a venir, seguimos enseñando y animando a ellos. Sí. Pero puede ser que van a tomar su tiempo, por eso invitamos a ellos a seguir estudiando. No podemos como expresar la unidad, la comunión con la persona todavía, pero seguimos enseñando. Yo tengo es el cuñado de un amigo mío, que él asistió a una iglesia, es una iglesia luterana,
donde se congregaba él por 30 años. Oh gosh. Antes, y eventualmente él decidió, es mi iglesia, yo creo lo que estoy recibiendo aquí. Y ellos tenían un curso, aparte como nosotros tenemos Aprenden de mí, ellos tenían algo parecido que usaron como con la misma enseñanza de Aprenden de mí. Y él estudió aparte con su pastor sin decirle a su esposa, que es la hermana de mi amigo. Y un domingo él sorprendió a su esposa al pasar por frente y confesar frente de la iglesia y ser recibido como miembro después de 30 años. 30 años. Entonces, a veces el Espíritu Santo sí obra en el corazón, a veces es una batalla. Vivimos dentro de una batalla, ¿verdad? Entonces, a veces toma un poco de tiempo, pero sabemos que el Espíritu Santo está obrando donde se enseña la palabra. Amén. Ok. ¿Algo más? Gracias, Marley. ¿Algo más, Javier o Julio? Rafael, Aura. Javier, por favor. El punto de la Santa Comunión es importante. También no sé cómo sería para algunas personas que se les dice que no pueden tomar todavía la Santa Comunión porque no han llegado a estar confirmados en la fe. No sé si haya gente que lo tome como algo de que están siendo excluidos. Entonces, hay que, pienso que hay que enseñar bien lo que es el punto de la Santa Comunión. ¿Por qué queremos que gente estén confirmados? ¿Y por qué gente que no están confirmados con la fe luterana no puede? Ese punto es de que deben de estar firmes en la fe, por la enseñanza. Sí. Y recuerdan Javier y Marley en junio del año pasado, cuando nos reunimos con Pastor Carl en México. Asistieron unas personas que ya estaban en acuerdo doctrinal y otros que no. Entonces, y para que Julio y Rafael ahora hicimos una de estas conferencias locales con los participantes de Acre en Cristo, hicimos un culto y celebramos la Santa Cena. Y como unos sí estaban en acuerdo doctrinal y otros no. Entonces, lo que hice fue tratar de hablar con cada persona individualmente antes del servicio, para no tener que decir no en el momento, pero es lo que tratamos de hacer es hablar en una manera que muestre mucho amor por la persona y amor por lo que dice la palabra de Dios, y explicarlo en una manera y no decir que sencillamente es que no puede venir, es que no puede pasar. Así no, vamos a querer hablar con amor y decir que hablar de un deseo, porque de verdad vamos a desear celebrar la Santa Cena con ellos a base de una unidad verdadera en la palabra de Dios. Entonces vamos a decir que es algo que queremos hacer, pero después de estudiar y después de estar ya firmes, como dijo Javier, en nuestro acuerdo, entonces vamos a tal vez usarlo como una oportunidad para poder hablar más de lo que es la sana doctrina. Sí, gracias Javier, sí, pero es como dijo, es algo importante, ¿verdad? Okay. ¿Algo más sobre el tema? Bien, y 1 de Corintios, otra vez regresando a esa carta que es tan rica. 1 de Corintios 10 y 11 es donde vamos, donde dice, por ejemplo, en 1 de Corintios 10, versículo 17. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Entonces habla de la unidad íntima que existe con la Santa Comunión, la unidad
entre creyentes que celebran ese sacramento. Entonces, por eso, sí, vamos a querer estudiarlo. Y otra cosa que podemos mencionar a personas que quisieran tomarlo es que la Biblia habla de la gran bendición de recibir la Santa Cena, pero también habla de que no siempre es una bendición para todos. En 1 Corintios 11, versículo 29 dice, el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Entonces vamos a querer, que queremos que los que pasen para recibir el perdón del pecado, ser fortalecido en la fe. Entonces, lo que no queremos es que pasen para su propio castigo, como dice en 1 Corintios 11, 29. Entonces, por eso, sí, tratamos a la Santa Comunión en una manera cuidadosa, pero sabiendo que es una bendición, pero también es algo muy precioso que vamos a querer usar para la bendición de todos los presentes que están unidos en la fe. Bien, sí, buen puntos. Gracias, Marley y Javier. ¿Algo más? Julio, César, Rafael o Aura. Bienvenido, Alejandro, a la clase. Buenas tardes a todos, buenas noches. Bendiciones. Gracias, Alejandro. Estamos aquí estudiando los principios bíblicos. Entonces, ahora regresamos a lo que estamos estudiando. Entonces, en un lado tenemos algo muy práctico que proveemos, ¿verdad? Lo del grupo sembrador, los mensajes de la palabra. También hay 4 exhortaciones principales para el que quiere multiplicar iglesias. Vamos a querer tomar en mente 4 cosas y vamos a mencionar a ellos con pasajes. Y les voy a compartir, porque yo sé hay muchos en estas diapositivas. Les voy a compartir todo esto. Entonces, porque sí, es mucho, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que escribir. Pueden escribir si quieren, también les voy a compartir todo lo que pasa aquí, porque hay muchas cosas que vamos a poner. Este es el primer principio bíblico. Y vamos a repasar los 4 y después vamos a hablar más de cada uno. Una primera exhortación, algo que vamos a querer hacer al plantar una iglesia y multiplicarla. Queremos que las iglesias, y otra vez recordamos la distinción de la lección pasada, ¿verdad? Entre lo que es la iglesia visible y invisible. Entonces estamos hablando de iglesias visibles, ¿verdad? Queremos que las iglesias estén unidos en su confesión en la palabra de Dios y que fortalezcan los enlaces con aquellos que hacen lo mismo. Entonces, a veces sencillamente hablamos de la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos. Queremos que las iglesias estén unidas, que hay unidad dentro de la iglesia y ellos fortalezcan también los lazos con otros que que hacen lo mismo, que están unidos en la misma fe. Unos pasajes aquí para notar. Es la primera y vamos a repasar estos más adelante. La segunda cosa, ya que ya hablamos de la sana doctrina, la segunda cosa habla de lo que hace una iglesia visible. Queremos que las iglesias visibles, queremos que las iglesias lleven a cabo los propósitos de Dios para las iglesias. Por ejemplo, el proveer apoyo mutuo, el llevar a cabo la gran comisión. Son cosas que vamos a querer que hacen, ¿verdad? Que lleven a cabo esas cosas, que apoyan los unos a los otros, que tienen un plan para llevar a cabo la gran comisión. Sí, que no dicen, que ellos no digan, somos 4 personas que conocemos y estamos muy cómodos con nuestras 4 personas y no queremos otros. Vamos a querer llevar a cabo la gran comisión
si sea un grupo observador grandísimo o de pocas personas. Vamos a querer esta actitud de querer crecer personalmente y invitando a otros a venir. Entonces, esa es la segunda cosa. Y vamos a hablar un poco más de lo que quiere decir cada uno de esos. Hay otro aquí. Queremos que las iglesias se reúnan de manera regular alrededor de la palabra y los sacramentos. Entonces, vamos a querer que no sea, somos una iglesia. Cada otra vez nos reunimos. No es lo que queremos, ¿verdad? Queremos que tienen una reunión frecuente, porque es tan importante este aliento mutuo, el ser alimentado con la palabra de Dios y los sacramentos para crecer, para animar a los otros a crecer en la fe. La última cosa, entonces, esas son 4 exhortaciones principales. La última, queremos que las iglesias llamen a ministros locales calificados para servir. Entonces, es necesario que una iglesia tenga un líder que es, bueno, local sí, y especialmente calificados, que es capacitado, ¿verdad? Para servir, que tiene los dones y tiene la capacitación. Vemos ejemplos ahí en Efesios y en Hechos, donde habla de la importancia de tener estos ministros, siervos locales que pueden servir. Y vemos que es forma plural, ¿verdad? Ministros. Entonces está bien empezar con uno, pero el que es uno, el que enseña, va a querer también capacitar a otros para estar en la misma misión, ¿verdad? Para ser capacitado para hacerlo. Bien, estas son las 4 cosas. ¿Hay preguntas o dudas o clarificaciones sobre estas 4 cosas? Les voy a compartir las 4 cosas o comentarios. ¿Podría dejar la slide anterior? Gracias. Así. Sí. Ahí están. Entonces, cosas que, otra vez, son exhortaciones extraídas de la palabra de Dios. Son cosas que entonces y nos ayuda también a plantar un grupo sembrador o a empezar la obra de Dios, tener estas cosas en mente, ¿verdad? Estas son las cosas que vamos a querer hacer. Javi, veo la manito. Tiene el micrófono desactivado, Javi. Perdón, estoy en la pregunta, bueno, no en la exhortación 4, y dice, queremos que las iglesias llamen a ministros locales calificados para servir. Muchas veces se llaman ministros de diferentes lugares, y esta exhortación es muy buena porque quien conoce más del lugar, por ejemplo, de cómo es la gente, de las tradiciones, pues hasta de la educación de la gente, pues es un ministro local. Cuando uno llama a un ministro que no es local, pues le va a costar mucho trabajo, o se va a adaptar, o va a llevar más tiempo en conocer a la gente. Uh-huh. Y es cierto, y no es pecado, no es algo contra de la palabra de Dios para tener como ministro de otra parte. Vemos que Pablo servía, él enseñaba la palabra de Dios como extranjero, pero también vemos que su estrategia fue siempre nombrar y capacitar a líderes locales. Un ejemplo está al fin del primer viaje misionero. ¿De dónde está? Entonces, están Hechos 14, versículo 23. Entonces, en el primer viaje misionero, visitaban varias ciudades
y no regresaron a casa por la ruta más directa, sino visitaron una vez más todas las iglesias plantadas una vez más. Y eso es lo que dice que hicieron. También, ellos predicaban en cada lugar, dice que también nombraron ancianos en cada iglesia y luego de orar y ayunarlos, encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ¿qué hicieron al fin? Entonces, ellos al principio, Pablo y Bernabé, fueron los predicadores y maestros, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron antes de terminar el viaje? Nombraron los líderes, los ancianos locales en cada lugar, para que no dependiera la predicación en un extranjero que no iba a estar ahí siempre, ¿verdad? Entonces ya tenían alguien de la casa capacitada y ya llamada, nombrada, una persona ya establecida para compartir. Y como Javi dice, sin una persona ya que ya es local, es muy difícil para la iglesia visible sobrevivir por el desconocimiento del lugar de la persona y también por la continuación. Si su hogar está en otra parte del país o en otro país, van a quedarse por un rato, pero como Pablo, puede ser que van a ir a otro lugar. Entonces, ¿quién va a predicar en el lugar? Entonces, por eso es tan importante esta palabra locales. Bien. Y en relación a los misioneros, entonces. Entonces, ¿quiénes fueron los misioneros en Hecho, Marlis? Es como Pablo y Bernabé, ¿verdad? Vemos que como misionero, ellos predicaban la palabra, enseñaban la palabra y capacitaban y nombraban a otros para continuar la obra, ¿verdad? Entonces, Pero eso no impide que la iglesia tenga misioneros. no, de ninguna manera. Pero muchas veces, y es un principio, es una exhortación principal. No es un principio, no es un mandato del Señor. Puede ser que un pastor viene de lejos para servir a una iglesia y no es pecado. La experiencia de la iglesia ha sido que a veces eso lleva a problemas, como nos dijo Javier, ¿verdad? Entonces es la experiencia que dice que es muy importante que las personas del lugar también pueden capacitarse para servir, porque si no, hay dos dificultades con no saber con conocimiento del lugar y de las personas y de la cultura, es un problema. Sí. Sí. Y el otro problema es del largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando esa persona va a otro lugar? ¿Qué va a pasar que no está en el lugar? Si no hay personas locales, sufren las iglesias por falta de liderazgo local. Claro. ¿Puedo compartir un poquito de mi experiencia? Por favor. Cuernavaca tiene muchas iglesias evangélicas y nosotros no tenemos ninguna luterana. Y estamos también con las católicas, ¿no? La mayoría son católicas. Entonces, por ejemplo, las personas evangélicas que ha compartido han renegado mucho la doctrina luterana por la cuestión del bautismo de los niños, por ejemplo, ¿no? Y inclusive hay algunos que frecuentan cuando las esposas vienen para los estudios, ellos vienen también, pero como INTE, no quieren ningún compromiso, ¿no? Y bueno, y la situación también de mi esposo. Bom, ele não é que ele renega, não é isso, ele nesse momento não quer, não pode ter nenhum compromisso, não? Então, eu sei que é o Espírito Santo que trabalha, pero nesse momento eu não vejo nenhum homem, por exemplo, tomando essa direção, e isso às vezes me preocupa muito, ¿entiendes? Porque no quiero ser optimista, pero cuando hay muchas mujeres, parece que falta algo, ¿no? Sí, y pues no sabemos cómo el Señor va a trabajar, ¿verdad? Sí. Entonces,
pienso yo y tal vez hemos hablado de eso antes, Marley. Sí, no, es que quiero compartir con ellos, ¿no? Sí, Yo sí, ya, sí, yo tengo claro que va a pasar porque Dios está en un control, ¿no? Sí, pero piensa en entonces están en la segunda viaje misionero, Pablo y Silas. Y aparece, Dios manda a ellos un sueño del varón macedonio. Entonces, el varón, un hombre del estado de Macedonia. Ellos pasan a la ciudad principal del lugar, Filipos. ¿Y qué pasa en la iglesia de Filipos? Entonces, ellos fueron llamados por Dios, por un varón macedonio, para ir al lugar, van a Filipos y ¿qué encuentran ellos? Las mujeres. Las mujeres, puras mujeres. Entonces, y empezaron así, pero con alegría. Entonces, no fue algo malo tener empezar con un grupo de mujeres. Fue una bendición y tenían una alegría. Pero más adelante, más adelante, Dios usó un terremoto para tener el primer converso, según lo que vemos, el primer converso de hombre en Filipos, que fue el carcelero, ¿verdad? Entonces no sabemos exactamente cómo Dios va a trabajar. Al fin de cuentas, nuestro trabajo es compartir la palabra de Dios y dejar los resultados en las manos del Señor, quien siempre es bueno. Sí, pero quería comentar, hay esa resistencia. Principalmente aquellos que saben de dónde yo vengo, ¿no? Entonces, pero yo creo que Dios va a estar trabajando. Yo estoy muy tranquila. Ahorita estoy muy en paz en relación a eso, ¿no? Pero, y por la fe tenemos una iglesia luterana aquí. Eso creo, ¿no? Y vamos a ver. Entonces seguimos orando. Vi también la mano de Alejandro. ¿Alejandro también iba a contar? Sí, no, yo lo que iba a comentar fue algo parecido a lo que estaba diciendo el pastor, de que el hecho de que sean solamente mujeres no quiere decir que la iglesia no vaya a prosperar ni nada, porque Dios también utilizó a muchas mujeres para mantener su palabra en diferentes momentos, y Él mismo dice que si las personas callan, hasta las piedras hablarán su nombre. Entonces, Él utiliza las personas que requiere utilizar para llevar su palabra. Bien, sí, bien dicho. Bien dicho, y sí. Y si algún día, Marley, puede ser que vas a tener un grupo grande de mujeres. Y va a ser tal vez para bueno, qué lástima para los hombres que no han visto lo que dice la palabra de Dios, pero va a ser una bendición para cada una de las mujeres allí reunidas. Entonces, seguimos adelante con la confianza que el Señor es bueno, que nuestro trabajo es compartir la palabra de Dios y vamos a ver qué pasa. Y Él nos puede dar más que podríamos imaginar. Amén. Yo recibo. Sí. Bien, muy bien. Gracias, Alejandro. Muy buen comentario. Ok, ahora ya hablamos de las preguntas. Ahora les voy a poner algunas cosas aquí en la pantalla. También voy a compartir todo esto en el grupo. Entonces, cuando hablamos de esta primera exhortación, que sean unidas en la fe, en una confesión, ¿eso es qué quiere decir? Quiere decir que las iglesias plantadas estarán unidas internamente en su firme creencia en las enseñanzas de la palabra pura de Dios. Puede ser que hay visitantes que vienen, visitas que visitan, pero entre los que están unidas, los que enseñan la palabra de Dios, los líderes, los que son miembros, los que reciben la Santa Cena juntos, ellos tienen internamente entre ellos están unidas en su firme creencia de la sana doctrina. También buscarán a otros externamente que se aferran a esas mismas enseñanzas, sino que son conjuntos de iglesias, otras congregaciones, grupos pequeños e individuos. Querrán advertir a quienes que no creen esas cosas y separarse de aquellos de ser necesario. Entonces, a veces es necesario y sabemos que puede ser difícil para nosotros separarnos de los que no están unidos con nosotros en la sana doctrina.
pero tenemos esta oportunidad de conectarnos con los que tienen las mismas enseñanzas. Un ejemplo, ustedes creo que ya conocen. Pastor Henry Herrera hablaba con ustedes, ¿verdad? De este nuevo centro ya establecido. Y es la Iglesia Cristo Wells Internacional. Es un grupo de iglesias formado para crecer, para recibir grupos sembradores que avancen para ser congregaciones como congregaciones miembros de ese conjunto de iglesias. Y es una oportunidad para hacer lo que Dios quiere, para unirnos con los que son de la misma confesión, especialmente otra vez en 1 Corintios. 1 Corintios 1:10 habla de esta bendición de estar de una sola manera de pensar. Bien, ok. La segunda cosa. Queremos que las iglesias lleven a cabo los propósitos de Dios para las iglesias. El proveer apoyo mutuo, el llevar a cabo la gran comisión. Ya hablamos de eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere que harán cosas juntos siguiendo la dirección clara de la escritura. Entre las cosas que hacen, ayudarán a los necesitados. Es algo que vamos a querer hacer, ¿verdad? Especialmente entre la familia de creyentes, como dice en Gálatas 6. Usarán sus recursos como tiempo, talentos y tesoros para trabajar juntos. Eso es lo que mencionó antes a Rafael, ¿verdad? De las ofrendas. Porque hay necesidades, ¿verdad? Dentro de un grupo. Las sillas. Las fotocopias y otras cosas. Entonces, compartimos. También vamos a querer ver qué personas usan sus talentos, sus dones que tienen y su tiempo. Y que también la iglesia que van a hacer discípulos priorizando el evangelismo y la instrucción para nuevos creyentes. Es otra cosa. Tenemos los recursos del grupo Sembrador para ustedes, para ayudar en llevar a cabo esos propósitos, para enseñar, porque es algo de que queremos. No es natural el deseo para el ser humano, no es natural el deseo de dar una ofrenda, ¿verdad? Es algo que hacemos motivados por el Evangelio, por el cambio del Espíritu Santo, que vamos a querer dar. Entonces usamos los recursos para instruir a las personas con paciencia. Martín Lutero una vez dijo que la última cosa convertida en una persona es su bolsillo. Y sabemos que a veces ellos ya sabemos que somos pecadores y santos al mismo tiempo. Y a veces para nuestra naturaleza pecaminosa es muy difícil ofrendar, dar a Dios de alegría. Bien, ok, es otra cosa y no es la única cosa. También vamos a querer trabajar juntos como una iglesia visible para compartir, para invitar a más personas y queremos que todos se involucren en ese trabajo. Otra cosa, sobre las reuniones regulares. La marca de la iglesia es algo importante. La marca de la iglesia visible, la iglesia en este mundo, es que personas se reúnan alrededor de los medios de gracia. Este punto es indispensable. Los creyentes no existen aparte de la palabra y los sacramentos. Si el evangelio no está, no hay creyentes, ¿verdad? Porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, como dicen en Romanos 1:16. Pero también queremos mencionar otro punto. Las palabras de manera regular también son claves. Al principio, un grupo sembrador podría reunirse sin regularidad. Y ustedes tal vez lo han visto, ¿verdad? Reunirse cada vez en cuando. Al principio es algo que es natural al principio, pero vamos a enfatizar que es importante poner un tiempo y lugar consistente para que las almas sean nutridas y para que crezcan los creyentes. Entonces, es muy difícil si son infrecuentes las reuniones. Es muy fácil para un creyente débil dejar al lado el hábito de asistir.
Si es infrecuente, son infrecuentes las reuniones, si no son frecuentes, también es difícil invitar. Si los miembros no saben cuándo se van a reunir, para ellos es más difícil invitar a su vecino, a su amigo a venir. Si ellos no, es muy natural, si ellos pueden decir, es que siempre estamos los sábados a las 5 de la tarde. Debes venir conmigo un sábado. Y es más fácil invitar así. Por eso es importante para el crecimiento personal de cada persona y para el crecimiento con otras personas. Es otra cosa que vamos a querer hacer. La última, las iglesias llaman ministros locales. Entonces, vamos a querer que sean capacitados también, ¿verdad? Los pasajes mencionados y muchos más en el Nuevo Testamento muestran la importancia del liderazgo. Por eso estamos, ¿verdad? Todos los cristianos son llamados a ser testigos personales como sacerdotes de Dios. Entonces, todos los creyentes, sin excepción, son llamados a ser testigos personales. Pero un grupo reunido de creyentes designa a personas, entre ellos, escoge a personas, llamando a ellos para ser sus representantes, como aquellos que enseñan, predican y entrenan a otras personas para el ministerio público. Entonces, cada creyente tiene un ministerio personal. Hay unos que van a ser escogidos para un ministerio público para servir como maestros. Entonces, ¿y cómo se hace? Es difícil, ¿verdad? Capacitarse. Por eso estamos nosotros. Entonces, muy bueno que los que tienen grupos piensen, ¿y quién más me va a ayudar? ¿Quién más puede enseñar a otros? Entonces, es un punto muy importante. Entonces, por eso estamos y puede usar Academia de Cristo para animar a otras personas a estudiar, a capacitarse. Hay unos que no tienen los dones. Para ellos está bien para ellos usar usar los dones que tienen para sencillamente ser un miembro fiel del grupo local, del grupo sembrador. Y puede ser que nunca lleguen a ser líder y está bien. Hay unos que sí tienen los dones y vamos a querer animar a ellos a capacitarse y puede usar nuestro programa Academia de Cristo con el mismo propósito para que ellos también puedan enseñar a otros. Ok, esas son las cosas y les voy a compartir todo eso porque es muchas palabras, porque aquí están las 4 exhortaciones una vez más. Hay muchas cosas, pero son muy buenas para tener en mente, porque nos va a ayudar en pensar, es que dentro de mi grupo sembrador, lo que nos falta es el capacitar a otros o lo que nos falta es reunirnos de manera regular. Y eso nos ayuda en enfocarnos en cómo vamos a querer formar la iglesia, crecer el grupo sembrador. Es algo de que también pueden hablar con un consejero que puede ayudar con unos puntos. Porque, bueno, vivimos en un mundo no perfecto, ¿verdad? Entonces sabemos que siempre va a ser con dificultad que seguimos adelante con el apoyo de Dios y con el apoyo de las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Comentarios o preguntas? Estamos perdiendo a personas, ya pasamos nuestra hora. Pero algo más que mencionar. Bien, ok. Muy bien, entonces, concluyendo la lección como siempre, el día y la hora de la clase, bueno, vamos a estar aquí otra vez con el favor de Dios el martes para tener la misma clase. Les voy a animar a ver el video para prepararse para la siguiente lección. Como siempre voy a poner algo en el grupo para considerar antes de la clase. ¿Está bien? Ok. Vamos a concluir entonces con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos como tus hijos, como personas que quieren hacer discípulos,
plantar iglesias y multiplicar iglesias donde se predican las buenas nuevas. Ayúdanos al Señor a tomar en cuenta lo que dice tu palabra para que podamos tener grupos que sean cristocéntricos, que crezcan en la verdadera fe, los que están ahí, y también que se capacitan para invitar a otros y para compartir las buenas nuevas con otras personas. Bendícenos, Señor, por su misericordia en lo que estamos haciendo, en la obra local que tenemos, para que sea para tu gloria y para la salvación de muchas almas. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces ahora les voy a dar a cada uno la oportunidad de despedirse del grupo. Vamos a comenzar con Marley. Muchas gracias, Pastor Andrew, por más una clase. Y gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros, ¿no? Qué bendición aprender de todos. Buenas noches. Buenas noches, Marley. Ahora, Rafael, por favor. Muchas gracias por la clase, pastor. Un abrazo y grandes bendiciones a todos. Que Dios los guarde, que descansen y que tengan un sueño reparador. Nos vemos el martes, Dios mediante. Amén. Gracias, Rafael. Javi, por favor. Pues gracias por la palabra de Dios y gracias por el tiempo, pastor, y por mis compañeros, ¿verdad? Que están atentos a la palabra de Dios. Un saludo. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, Javier. Igualmente. Y ahora Alejandro, por favor. Buenas noches, que el Señor los bendiga a todos, que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de nosotros y que sigamos dándole a este camino, que es un camino fuerte y pesado, pero con mucha bendición. Amén. Gracias, Alejandro. Entonces, eso fue la lección 2. Muchas gracias a ustedes por su participación. Para mí, lo mejor siempre es escuchar de ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta el martes. Hasta el martes. Adiós.